Pues empezamos nuevo año, seguramente nuevos retos, y empezamos nueva serie. Vamos a estar durante los siguientes 2 meses, por lo menos, reflexionando en torno a un libro que a lo mejor has oído hablar de él. Mejor dicho, sin lugar a dudas has oído hablar de él. Y es un libro, además, muy fácil de encontrar. Y es el libro de Apocalipsis. Y si no sabes dónde está al final de la Biblia. Es el último libro de la Biblia. Mira, normalmente cuando pensamos en autores del Nuevo Testamento, rápidamente se nos viene a la mente la persona de Pablo. Pablo es probablemente el gran autor del Nuevo Testamento, pero lo cierto es que hay otras grandes mentes que el Señor usó para darnos a conocer más sobre Él. Y si Pablo en todas las epístolas que él escribe destaca por su alto contenido teológico, pues Juan, que es el segundo gran autor del Nuevo Testamento, con más o menos un cuarto del total del Nuevo Testamento, pues Juan tiene un énfasis un poco más en lo que es la cristología, que quiere decir la persona de Cristo y la exaltación a Cristo. Y también más énfasis en la practicidad. Juan es muy práctico. Y un especial énfasis en la vida eterna. Y también en la exposición del porvenir. Mira, la literatura juanina es muy importante para que los creyentes estemos atentos a lo que Él nos dice. Por supuesto, toda la Biblia es importante, no estoy diciendo lo contrario. Pero es importante que nos detengamos también a conocer qué es lo que el Señor quiso decir por boca de qué autor. Los jóvenes conocen muy bien la literatura juanina, me gusta pensar, porque hemos dedicado los últimos sábados al estudio de Primera de Juan. Tanto es así que ayer se aprendieron un versículo de memoria. Así que no te vayas sin coger a un joven así de imprevisto y decirle, dime qué dice Primera de Juan 5, 11 y 12. Y él te lo tiene que decir. Y además nos lo aprendimos con señas. A ver si alguno se atreve a decírtelo con las señas. Yo no lo diré para que ellos os den la sorpresa. Eso después buscáis a un joven en la comida fraternal y a ver qué ocurre. A ver si son capaces. Primera de Juan 5, 11 y 12. Algo sobre un tal testimonio. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros hoy abrimos el libro de Apocalipsis. Tranquilo, no tengas miedo. Y es que muchos tienen miedo al Apocalipsis. O dicen, ese libro mejor ni leerlo porque no me entero de nada. Tranquilo, no lo veremos todo, aunque los jóvenes ya me han hecho prometer que lo veremos en la reunión de jóvenes y hemos visto alguna que otra cosa también en los estudios bíblicos. Pero sí veremos los primeros versículos de este libro que nos hablan sobre unas iglesias a las cuales tenemos que saber imitar o no imitar. Pero mira que eso ya ocurre a partir del capítulo 2. Nosotros vamos a estar hoy en el capítulo 1. Te doy un poco de contexto. Mira, estamos a finales más o menos, dicen los estudiosos históricos que tienen aquí los manuscritos más antiguos y dicen que el Apocalipsis se escribió más o menos a finales del siglo I, más o menos en la última década, más o menos ahí por los años 90 del siglo I. No 1990, no, los 90 a secas. Y más o menos ahí es cuando el Señor le da a conocer a Juan la visión que plasma en este libro. Y Juan se encuentra en la isla de Patmos. Y no se encuentra ahí por placer. Aunque hoy en día si vamos a Patmos seguramente sería por placer, para ver aquello, para hacer turismo. Pero Juan no estaba haciendo turismo. Juan estaba ahí porque lo habían desterrado a causa del Evangelio. Y es que el panorama religioso de la época no pintaba nada, pero nada bien para los cristianos. Por un lado eran repudiados por los judíos. Sus predicaban al fin y al cabo que el Mesías ya había venido. Un mensaje pues, que a los judíos les parecía ridículo.
pues aquellos que se decían cristianos predicaban un Mesías enviado por Dios, que a la vez era un carpintero salido de Belén, que fue crucificado y luego declarado vivo por sus discípulos. De manera que para los líderes religiosos esta afirmación era algo ridículo. Y por eso consideraban que todo aquel que predicase al Cristo resucitado era digno de muerte. Ya incluso en el libro de Hechos, y lo hemos estudiado en otra ocasión, hemos visto que ya empieza una gran persecución. De hecho, el libro de Hechos se divide en dos, antes de la persecución y después de la persecución, del 1 al 7 y del 8 en adelante. Porque hubo una gran persecución, se levantó una gran persecución y muchos tuvieron que huir de Jerusalén. Muchos judíos, sí, pero también muchos cristianos. Y es que si con los judíos los cristianos eran mal vistos, pues con los romanos ocurría lo mismo. Y estos tenían sus propias razones para odiar a los cristianos, pues los veían como algo muy raro. Los cristianos hacían sus cultos en hogares privados durante un día que no se reconocía como un día oficial. Además, los acusaban de canibalismo, pues comían y bebían el cuerpo del Señor. Lo que acabamos de hacer, la Santa Cena, como lo llamamos nosotros. Y además eran vistos muy raros porque tenían unas tales fiestas del amor. Esto suena raro, es lo que nosotros algunos llaman los ágape. Eso literalmente, ágape, la palabra significa literalmente amor. Aunque nosotros personalmente lo llamamos comida fraternal, que también lo celebraremos después de este culto. De manera que un romano nos vería raros. Hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos un templo, pero las iglesias por lo general empiezan en una casa. Mira, estos se reúnen ahí en privado, no tienen templos, qué raros. Y además dicen que comen y beben el cuerpo de Cristo. Y además tienen unas tales fiestas de amor. Qué raros. Pero lo peor, diría un romano, es que son ateos. ¿Cómo? Sí, a la mirada del romano un cristiano era ateo, porque adoraba a un solo Dios, no a los dioses, como hacía un romano. Y peor aún, no adoraba al Dios emperador. Era ateo. No creía en el Dios emperador. Esto era especialmente grave, pues la adoración al emperador formaba parte central de la vida bajo el Imperio Romano. Estuve buscando información al respecto y me encontré con esta cita muy importante del libro Apocalipsis, la interpretación eficaz hoy. Dice: el emperador Domiciano promulgó un edicto para que todas las proclamas oficiales comenzaran con la particular frase: nuestro Señor y Dios Domiciano dice así. En una inscripción descubierta en Asia se exalta a Augusto por ser Salvador e Hijo de Dios. Calígula utilizó esta ideología para su beneficio político. Nerón se refería a sí mismo como Señor de toda la tierra. Durante la época de Domiciano, el culto al emperador tomó dimensiones incluso mayores. Él mismo insistía en recibir honores divinos y ejecutó a ciudadanos prominentes cuando se rebelaban y no cumplían las órdenes de adorarlo. Además, cuando éste aparecía en público, las multitudes tenían que exclamar diciendo: todo poder a nuestro Señor y a su esposa. Y las personas que se dirigían a él en discurso o por escritos debían comenzar con la frase: Señor y Dios. Además, algunos espectadores de los Juegos Romanos que abucharon al equipo de Domiciano fueron ejecutados por blasfemia contra este dicho Dios. Aunque el culto imperial no surgió con Domiciano, fue él quien utilizó el poder militar del imperio para implementar y desarrollar con más ímpetu esta ideología. Domiciano es el emperador entre el año 81 y 96. Por lo tanto, mientras está escribiendo el libro de Apocalipsis. Mira cuánto
cuántos títulos se pone en el pecho, ¿no? Y cuánto le gusta que lo exclamen, que lo adoren. Todo poder a nuestro Señor Domiciano y a su esposa, el Señor y Dios, Señor de toda la tierra. Claro, y en medio de todo esto nos encontramos con los cristianos que dicen, no, Cristo es el Dios, el único Dios. Cristo es el Señor y Salvador, solo Él. De manera que un romano diría, son ateos y por ende traidores a la patria y por lo tanto dignos de muerte. Entre ellos Juan, el cual no fue asesinado, no, pero sí fue desterrado. De manera que Patmos era la isla cárcel para Juan. Y esa era la realidad de todos los primeros lectores del libro de Apocalipsis. Hay que adorar al emperador. Y en medio de todo eso, entonces Dios se da a conocer y veremos de qué manera se da a conocer. Te pido que abras el libro de Apocalipsis. Vamos a ver entonces quién es nuestro Dios frente a estos dichos dioses. Santo Padre, te pedimos que nos ayudes a comprender tus palabras en este primer capítulo de Apocalipsis. Señor, de verdad que nuestro contexto parece muy diferente al de los romanos. Es verdad que parece que nuestros políticos son diferentes, que nuestro sistema es diferente. Pero, Señor, se nos sigue acusando de estorbo, de locos. Se nos sigue acusando de gente rara, con prácticas raras, con un Dios raro. Pero, Señor, en verdad nos sorprende, porque si a ti te rechazaron, tú eres Señor y Salvador, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros? Por lo tanto, Señor, queremos estar atentos a estas palabras que tú tienes en estos primeros capítulos de Apocalipsis, para que podamos, Señor, vivir conforme a tu voluntad en un mundo que va en contra de ti, donde se levantan ídolos y personas que se creen poderosas y divinas. Ayúdanos entonces a poner nuestra mirada en ti y solo en ti, en el santo, en el precioso, en el soberano y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que debía suceder pronto. Revelación que envió por medio de su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, quien da testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de lo que ha visto. Dichoso el que lee y los que cumplen las palabras de esta profecía y cumplen lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Mira, una de las primeras características del libro de Apocalipsis es que es el único libro de la Biblia que nos dicen, solo por leerlo ya eres bendecido, ya eres dichoso. De manera, hermanos, que vamos a estudiar parte de este libro y lo vamos a tomar como lo que es, una bendición. No hay que temerle a este libro. Y vamos entonces a entrar y profundizar en esto. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Mirad, vienen las nubes y todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Qué interesante! Y es que antes de comenzar con todo el mensaje que el Señor le da a Juan, hay algo que hay que destacar. Y es que lo primero que Juan hace
es referirse al Dios trino, al que es, el que era y el que ha de venir. Y estos títulos se le atribuyen al Padre. También habla de los 7 espíritus. Y esto es, según Isaías 11:2, es el espíritu de sabiduría, el espíritu del Señor, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. Pero ojo, no significa que sean 7 espíritus realmente, sino 7 atributos del Espíritu Santo. De manera que está diciendo: gracia y paz a vosotros, del que era, del que es y del que ha de venir, o sea, del Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, del Espíritu Santo, y también de Jesucristo. Y me encanta la descripción que hace Juan sobre Jesucristo. Jesucristo es testigo fiel, primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra. Es el que nos ama. Él es el que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Es el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y Él es el único digno de gloria e imperio para siempre, jamás. ¿Recuerdas qué decían aquellos imperadores? Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Yo soy el que tiene que ser exaltado. Yo soy el que tiene el dominio. Y aquí viene Juan en su exilio y dice: no, Jesucristo es digno de gloria e imperio para siempre, jamás. Jesucristo es el que nos ama. Es el príncipe de los reyes de la tierra, literalmente el primero entre los reyes de la tierra. Más adelante dirá: el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el testigo fiel. Él es el que nos ha lavado con su sangre. Él es el que nos ha hecho sacerdotes y reyes para con Él. De manera que la imagen que dibuja Juan sobre Dios es la del Dios incomparable, el Dios soberano de la creación, el Rey del universo, el autor de la vida. Este mismo Dios también dice que viene otra vez. Versículo 7. Mirad, viene en las nubes. De manera que Juan, de alguna manera, es el vocero de aquel que ha de venir. Y dice de sí mismo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Antes de Él no había nadie, y después de Él no puede haber nadie, porque Él es eterno, porque no tiene fin, porque Él es Dios. El alfa, primera letra del abecedario griego, y la omega, la última palabra del alfabeto griego. Para nosotros serían la A y la Z, el principio y el fin, y todo lo que en ello hay en medio. Él es el que es. Él es Dios. Y es tan, pero tan interesante que este libro empiece así, en medio de aquel contexto en el que declarar algo como esto era signo de muerte. Porque cuando el mundo se opone al Señor, nosotros los fieles tenemos que permanecer declarando: Él es el Señor. Él es el Dios todopoderoso. No hay otro Dios. Y lo maravilloso es que este Dios soberano, todopoderoso, nos es cercano y tiene un mensaje que dar. Y esta es la labor de Juan: compartir el mensaje del Dios todopoderoso. Ahora, tanta es la soberanía de nuestro Dios que Juan no pudo resistir. Versículos 9 en adelante: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y en el día del Señor el Espíritu vino sobre mí y oí detrás de mí
una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y Juan se volvió para ver de quién era la voz que hablaba. Y cuando di la vuelta, dice Juan, 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros de oro vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y un cinto de oro ciñéndole el pecho, y su cabeza de oro, sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce pulido, resplandecientes como si estuviera en un horno, y su voz resonaba como el estruendo de una gran caudal de agua. Y en su mano tenía 7 estrellas, y de su boca salía espada aguda de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol cuando brilla con todo su esplendor. Y cuando lo vi, dice Juan, caí a sus pies como muerto. Porque nuestro Señor es tan soberano, tan poderoso, tan grande, que el Juan, a pesar de que solo era una visión, no pudo resistir. Y entonces él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe pues lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que sucederá después. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Y esta es la primera visión de Juan. Mira, Juan dice: yo estaba en mi rutina, en lo habitual, en lo normal, en mi destierro, en la isla de Patmos, cuando escuché aquella voz. Y esta voz decía: yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último, escribe mi mensaje. Juan cayó como muerto a sus pies. Qué visión más tremenda. Yo soy el que había muerto, pero yo soy el que vive, y yo soy el que vive por los siglos de los siglos. Y yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe lo que ha de suceder y lo que sucede. ¡Qué tremendo! ¿A quién vio Juan? Y Juan vio aquel, dice, semejante al Hijo del Hombre. Y este título es un poco raro, pero su descripción, la descripción de aquel al que Juan vio, es tremenda. Porque aquel semejante al Hijo del Hombre vestía con una ropa que le llega a los pies. Y Juan aquí está describiendo una ropa sacerdotal, de manera que era el sumo sacerdote. Aquel que es semejante al Hijo del Hombre es el sumo sacerdote. No, pero aparte tenía un cinto de oro que le ceñía el pecho. Esto solo lo portaba la realeza. Un sumo sacerdote que además es rey. Y su cabeza y cabellos son blancos como la lana y la nieve. Porque esto es el símbolo de su santidad, pero también de su veteranía, el que vive por siempre. Y sus ojos como llama de fuego, ojos que todo lo ven y que juzgan entonces en verdad.
sus pies semejantes al bronce pulido resplandeciente, como si estuviera en el horno. Unos pies que simbolizan una postura firme, pero también una terrible pisada. Su voz resonaba como el estruendo de un gran caudal de agua. Una voz entonces de comando. Recordemos lo que estudiamos en el Salmo 77 sobre Dios, que su voz es como los truenos. Aunque los truenos y las aguas y las nubes y los montes le temen. Esto lo estudiamos el domingo anterior. Y en su mano derecha tiene 7 estrellas, que luego se le da un significado. Y de su boca sale una espada aguda de 2 filos, porque sus órdenes son afiladas y poderosas. Y su rostro resplandeciente como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Como Orihuela en agosto a las 2 de la tarde. Un sol que ni se te ocurra salir, porque es el Dios Todopoderoso. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pues para eso tendríamos que irnos a Daniel 7, en el cual Daniel tiene una visión, igual que Juan, profética, de lo que habría de ocurrir. Y ve bestias que simbolizaban aquellos imperios y aquellos reyes, y aquel que se creía poderoso. Y en medio de estas bestias que se comían unas a otras y se peleaban entre sí, aparece el Hijo del Hombre. Y aparece delante del Anciano de Días. Y se nos dice que se le dio dominio y poder y autoridad para juzgar. Y ese Hijo del Hombre es este mismo Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre, que es el mismo, este Hijo del Hombre, es sin lugar a duda el único y soberano Dios. Es Cristo Jesús. De manera que cuando Jesús, y esto tendríamos que irnos a los evangelios para verlo, pero realmente estaríamos estudiando todo el evangelio, porque constantemente Jesús está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder como el Hijo del Hombre. Y todo eso refiriéndose a sí mismo, cogiendo la autoridad, el dominio que se nos dice en Daniel 7, pero también se nos da a entender que es este mismo. Y es Jesús, el sumo sacerdote, Rey, el santo, el que ve todo y juzga todo en verdad, aquel cuya pisada es terrible. Salmo 2, temed al Hijo. Pero también que su postura es firme, aquel que su voz es un comando, tanto así que las aguas se enmudecían y la tormenta callaba, aquel cuyas órdenes son afiladas y poderosas. Y cuando lo fueron a apresar le preguntaron: ¿eres tú? Y él dijo: yo soy. Y aquellos que le iban a apresar se cayeron en el instante, porque es el Dios Todopoderoso, cuyo rostro resplandece como el sol. De manera que aquí Juan está viendo a Jesús mismo en poder y en autoridad. Ahora, la llegada de este Hijo del Hombre, hermanos, trae lamento. Versículo 7. Mirad, vienen las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Y aún el Señor firma, acuña esto con su nombre, diciendo: sí, amén, sí, esto es verdad, sí, esto ocurrirá, viene entre las nubes, todos lo verán y todos se lamentarán ante él. Pero parece que su misión ahora es muy diferente a lo que hemos visto antes. Porque se nos había dicho de Jesucristo, versículo 5, que Él es el testigo fiel.
el primogénito de los muertos, el príncipe de la tierra, el que nos ama. Pero ¿cómo que nos ama y nos vamos a lamentar? El que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Pero entonces, ¿por qué nos vamos a lamentar? El que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿por qué nos vamos a lamentar? Aquel que es digno de la gloria y el imperio para siempre jamás. Y si trae su gloria y su imperio, ¿por qué nos íbamos a lamentar? Parece ser que su misión se contradice con quién es Él. Nada que ver. Viene, y aquellos que no sean fieles a Él sí se lamentarán. Pero las palabras que le dice a Juan, versículo 17 es: no temas. Pero trae lamento, pero tú no temas. Porque yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo las llaves del infierno. Y tengo las llaves de la muerte. No temas. No temas, Juan. No temas. A todo aquel que le acepta como Señor y Salvador, le dice: no temas. Ahora, todo aquel que se enfrenta al Hijo, cuidado, que tiemble. Porque rápido se enciende su ira, dice el Salmo 2. Escribe pues lo que has visto, le dice Juan, refiriéndose a todo lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Escribe lo que está sucediendo y aún lo que sucederá después. Y escribe a las 7 iglesias. Porque en la visión Juan ve a este Hijo del Hombre que es Cristo Jesús poderoso y aquellos candelabros, 7 candelabros a su alrededor. Y estos 7 candelabros, nos tendríamos que ir hasta el final. Los 7 ángeles, las 7 estrellas que tienen su puño son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Escribe, Juan, porque tengo un mensaje importante y lo hago desde mi autoridad y lo hago desde mi poder y mi dominio como el Dios todopoderoso. Pero tú no temas. Yo estuve muerto, pero vivo para siempre. Yo tengo las llaves del infierno y de la muerte, dice el Señor. De manera que no es contradictorio. No es contradictorio su misión con sus atributos. El Dios que nos ama, pero también el Dios cuyos ojos todo lo ven y juzga en verdad. El Dios que nos perdona, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él, pero también es el Dios que tiene una postura firme, que su pisada es terrible y una voz de comando afilada y penetrante. Y esto, hermanos, de alguna manera, pues también es el Evangelio. No tememos al Señor. Estamos tranquilos. Cuando Él venga trayendo juicio, Él nos ha librado de este. Le alabamos, le glorificamos y nos unimos a Juan diciendo: amén. A Dios, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Él es el alfa y la omega. Amén. Él es el todopoderoso. Amén. Él estaba muerto, pero vive y vive para siempre. Amén. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Él es Dios y Dios entre nosotros. Amén. Él volverá. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y el que vive para Dios, entonces no teme y no tiene nada que lamentar. Al revés, nos unimos a aquellos más adelante en el libro de Apocalipsis que cantarán y gritarán diciendo: sí, ven pronto, Señor. Amén.
ven pronto. Pero Apocalipsis empieza con ese contraste. El imperio nos dice, César, el emperador es Dios. Nosotros decimos, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro Dios. El sistema hoy en día, todo lo que hay a nuestro alrededor nos dice, no hay Dios. No existe Dios. Y nosotros decimos, nuestro Dios vive y vive para siempre. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Juan recibió? Eso lo estudiaremos el siguiente domingo. Un mensaje muy importante para la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, etc. Y vamos a ir iglesia a iglesia. Y nos vamos a comparar como iglesia, pero también como individuos. Porque el mensaje que el Señor le dio en poder a Juan es un mensaje para nosotros hoy. Pero hoy, ¿qué tenemos que hacer? Sino adorarlo y glorificarlo por quien Él es. Padre Santo, amén. Tú eres el que tiene poder, dominio, autoridad. Tú mereces gloria, Señor. Solo tú. Y Señor, nos imaginamos pues, la descripción que hace Juan sobre ti. Y Señor, de verdad que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero qué bueno es que el Dios vivo nos ha dado vida a nosotros. Padre, quizás haya alguien hoy aquí que no sabe cómo librarse de aquel lamento que vendrá cuando tú vengas para juzgar a las naciones. La respuesta, oh Señor, entonces nos damos cuenta que siempre es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede librar del lamento eterno, de la muerte eterna, del infierno. Porque, Señor, en esa cruz tú venciste perfecta y totalmente la muerte, Satanás, al pecado, Señor. Y todo el que viene a ti en arrepentimiento, tú no lo rechazas. Y tú tienes para la humanidad un regalo que es la vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Señor, si hay alguien que no tiene vida hoy, Padre, toca su corazón para que pase de muerte a vida. Y Padre, los que gozamos del Hijo ya, Padre, ayúdanos, recuérdanos que vivimos para ti. Y debemos vivir en santidad y en coherencia con quien tú eres. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Y nuestros oídos están atentos a tu voz. Habla, oh Señor, que las mismas palabras que pronunciaste ya hace 2000 años, que siguen vigentes hoy, Señor, resuenen en nuestra conciencia, en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que vivamos para ti. Para que, Señor, seamos confrontados con tu palabra y transformados a la estatura de Cristo Jesús. Ese es nuestro anhelo como individuos, pero también como iglesia. Queremos ser una iglesia en la cual tú eres el centro y protagonista. Y no hay otro, Señor, sino tú, que sea alabado en este lugar. Ese es nuestro anhelo. Por eso, Señor, gracias. Gracias por la bendición que trae el estudio de tu libro de Apocalipsis. Gracias porque tú revelaste lo que habría de venir. Y al final de las palabras nos damos cuenta que el anhelo que hay, que debe crecer en nuestro corazón, es este: ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, oh Señor. Y ese anhelo es nuestra oración hoy. Ven pronto, oh Señor Jesús. En el nombre que sobrenombre todo nombre, en el nombre del Hijo de Dios, del Hijo del hombre,
el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor os bendiga.